ha hecho hasta ahora. ¿Cómo? La dignidad de nuestro pueblo, y está en juego también la acumulación de miles de millones de dólares que los grandes grupos económicos quieren seguir saqueando al Ecuador. Mira, yo en el 2021 tuve razón, Alexis. Lamentablemente... En 2023 hubo 25 alertas de lavado de activos y en su reporte explicó que el lavado movió 285 millones de dólares solo el año pasado. Solo detectar. ¿Cuánto dinero se lava en el Ecuador? Y la respuesta es sencilla, no se sabe. De hecho, lo único que se tiene es el referente de Naciones Unidas. Ahí, tu cabeza es una luz nomás. Ahí anima, es como si fuera un láser luz animando, ajá. Está bueno. Voy a mover mi sauce llorón. Nadie sabía que este realmente era un sauce llorón. Aquí vamos a sembrar un maíz para que crezca. Aquí vamos a plantar un arbolito. Ay, estoy un poquito. Dios mata. Ya no puedo mandar. Sí, ok. ¿Qué es eso? Ay, sí, no. Tiene pin. Ya me olvidé a dónde estaba moviendo estas cositas. ¿Sabes qué me da miedo?